8:03 en el tiempo del centro de la República. Van 4 días seguidos de tweets de Donald Trump relacionados con México, con el tema de la frontera, con el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son las reacciones en Estados Unidos? Lo vamos a platicar con el periodista Ariel Mousatzos, quien se encuentra en Washington, D.C. Ariel, muy buenos días. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo estás, Pascal? Buenos días a tu auditorio. Pues las veo complicadas, contradictorias y confusas. Porque, por un lado, Donald Trump está, como dices, lleva ya 4 días de estar tuiteando contra el DACA, este programa para los Dreamers, que son 700,000 jóvenes que llegaron aquí durante la niñez o la juventud temprana, y que están esperando una solución. En su mayoría, más del 80% son mexicanos y mexicanas. Luego está tuiteando en favor de una reforma migratoria muy dura, radical, que deberían pasar en el Congreso según él y sus asesores. Iba a decir sus asesores más halcones, pero es que ahora ya no hay otros, porque ya todas las palomas pues prácticamente se fueron. Y luego está tuiteando contra México y el Tratado de Libre Comercio, diciendo que si México no accede a hacer cosas, no ha dicho qué cosas, en el tema migratorio, pues que entonces va a cancelar el tratado. Por un lado, está Trump en ese sentido. Y por el otro, tenemos información de fuentes muy cercanas a la negociación del tratado, que nos indican que la ronda 8, que daría inicio el 8 o 9 de abril, está por el momento en suspenso, se tambalea, podría ser cancelada, porque Estados Unidos quiere dar prioridad a la resolución de los temas políticamente más redituables para ellos. Esos temas políticamente más redituables para ellos pues son el tema la cuestión de los autos, digamos de las reglas de origen automotriz, también son los temas de la cláusula sunset y todas estas cuestiones de la resolución de diferencias al interior del tratado, Pascal. Entonces, al dar prioridad a esta parte más política, pues se entiende que están desdeñando la parte técnica, y nuestras fuentes muy cercanas a la negociación nos dijeron que si no hay una actividad de trabajo muy intensiva en la parte técnica, pues el tratado no va a salir adelante y mucho menos se va a resolver de manera pronta como Estados Unidos quiere a mediados de abril. Mediados de abril está pues a la vuelta de la esquina y veremos qué ocurre. Mientras tanto, en este sentido, Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores, e Ildefonso Guajardo, cosa poco común, están los dos en Washington. La agenda de Videgaray no está clara. Sabemos que se va a reunir con su amigo Jared Kushner, el asesor y yerno del presidente Donald Trump, pero también sabemos que Ildefonso Guajardo, al menos, o puede ser que también con Videgaray, se reúna hoy con el embajador Robert Lighthizer, que es el representante comercial o su contraparte para cuestiones de la negociación del Tratado del Libre Comercio aquí en Washington. El viernes viene Freeland, la ministra de Exteriores de Canadá, que es la encargada de parte de Canadá de renegociar el tratado, y se rumora, rumores bien informados, que la semana que entra, si todo sale bien, habría una reunión de los tres, probablemente aquí en Washington, para destrabar los asuntos más importantes, que en realidad son más importantes porque son más tensos, pero le interesan a Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos querría resolver esos para cantar victoria en la Cumbre de las Américas, que también está a la vuelta de la esquina en Perú, decir, pues ya logramos un preacuerdo, va a haber un tratado, y entonces solamente así se entendería esta estrategia de por el momento suspender o dejar en la indefinición la ronda 8, y también esta estrategia de Donald Trump de estar atacando y amenazando con suspender el Tratado de Libre Comercio, pues seguramente porque él cree, como dice el dicho, que el león todos son de su condición, el león cree que todos son de su condición, él cree pues que así es como asusta o acalambra a México y a Canadá para que negocien más rápido, mientras nuestras fuentes nos dicen que lo que se necesita para negociar más rápido y más exitosamente, pues es que se sienten a la mesa, sobre todo los expertos técnicos, que son al final los que van a dejar en el papel, en la letra, lo que vale, Pascal. Así están las cosas aquí en Washington, y vamos a ver qué sale, qué definiciones
salen de estas reuniones de los secretarios. A ver, nos han dicho varias cosas, entre ellas que no hay que hacer tanto caso de estas declaraciones con fuegos artificiales de Donald Trump, porque en la parte técnica, de manera callada, se está avanzando. ¿Podemos hacer caso a esta interpretación de las cosas que están sucediendo en torno de la renegociación del tratado? ¿O crees que sí incide lo que Trump dice, pues por lo menos en el ánimo y en las instrucciones que entienden en su equipo negociador? Ambas. El tratado efectivamente avanza en términos de negociación técnica callada, porque hay rondas interseccionales y hay constantes reuniones y comunicación entre los distintos equipos, grupos de trabajo de los distintos rubros de los tres países. El hecho de que se suspenda la octava ronda no quiere decir que se suspenda la negociación del tratado, ni mucho menos que se vaya a cancelar o que alguno de los tres países con eso está indicando que se va a retirar. Eso es importante aclararlo. Pero también es cierto que en este momento, como el mismo jefe de negociación técnica de México, Kenneth Smith, tuiteó anoche, están entrando a una fase de negociación entre los ministros, es decir, entre Guajardo, Lighthizer y Freeland. Y esta fase, como él le llama, de negociación, que me parece que puede ser nada más pues una figura retórica para decirle, para pasar la bolita a los ministros porque no va a haber octava ronda, eso también puede ser. Esta fase de renegociación que pasa ahora a los ministros, pues es efectivamente una consecuencia de de las iniciativas, de las ideas, de los instintos de Trump, en el sentido de acelerar y presionar, incluso con sus amenazas, a estos países, a México y Canadá, para poder sacar adelante la parte más álgida que a él le interesa más para poder vender como una victoria política. Así es que es un poco de las dos cosas. De acuerdo. Si bien la negociación del tratado sigue, también es cierto que Trump incide con sus arranques en la negociación y más que, de acuerdo a nuestras fuentes, más que adelantarla o que meter calambres o miedos, pues son los contenidos los que dictan los tiempos y no los tiempos los que dictan los contenidos. Eso nos dijeron nuestras fuentes cercanas a la negociación, y entonces lo que eso podemos interpretar es que los arranques de Trump, más que ayudar a que se tenga un preacuerdo en términos del tratado a mediados de abril, como Estados Unidos ahora resulta que quiere, es el que ahora resulta tiene prisa, pues lo que están haciendo es alentar más bien que esto se convierta en un proceso que vaya a tomar más tiempo del que ellos quieren. Vamos a ver si después de las reuniones secretariales o ministeriales, como les queramos llamar, aquí en Washington, hay algún tipo de señal en un sentido o en otro, si se recupera y se le da prioridad a la parte técnica, o si resulta que terminan resolviendo o atascando la negociación por la discusión de los temas más álgidos que políticamente interesan más a Estados Unidos. Oye, Ariel, por último, cuando hizo el anuncio el presidente Trump del envío de efectivos militares, ya luego aclarado que serían miembros de la Guardia Nacional a la frontera, como que puso ojos de plato el secretario de Defensa, James Mattis, ¿no? No sé, me dio la impresión a mí de que no estuvo platicado, pero en fin, en todo caso, ¿qué reacción está provocando esto en Estados Unidos? Sí, a mí también me dio la impresión de que no estuvo platicado, aunque el Departamento de Defensa ayer dio un comunicado simplemente citando o refraseando las palabras de Trump, diciendo que habría una solución de apoyo de parte del Departamento de Defensa. Ahora hay que recordar que la Guardia Nacional, que son reservistas y voluntarios, en fin, pues aunque están inscritos en el Departamento de Defensa y en sus atribuciones, no son propiamente elementos militares en activo del ejército, porque además en Estados Unidos eso que Trump anticipaba ayer en la mañana es imposible porque es ilegal. Desde el siglo XIX, ¿no? Es del siglo XIX, hay un decreto del siglo XIX que se llama Voce Comitatus, Sí. firmado en 1878 y después al que se agregó la Fuerza Aérea y las otras ramas del Ejército de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas, que no pueden llevar a cabo labores domésticas si no es con apoyo o labores de apoyo y con una cierta
y muy clara regulación. Entonces, el hecho de que en la noche haya salido a decir pues que es la Guardia Nacional también responde a que México pidió una aclaración en la persona del embajador Jerónimo Gutiérrez, que después fue confirmada por el canciller Videgaray a su llegada a Washington, y también me parece que puede responder a eso. En Estados Unidos, para contestar completamente tu pregunta, pues en Estados Unidos la reacción fue mezclada, pero no mezclada en términos de positiva o negativa, sino mezclada en términos de positiva o chistosa, porque unos medios de comunicación dijeron, desde plano esto es francamente el colmo, que quiera militarizar la frontera, y otros se rieron porque sabían que no era posible, y lo tomaron un poco hasta broma. Entonces, positiva para México esta reacción en los medios de comunicación del arranque de Donald Trump de supuestamente militarizar la frontera, que terminó diciendo que iba a hacer lo mismo que George W. Bush y que Barack Obama ya han hecho en su momento, de manera, digamos, inscrita en los límites estatales, porque hay que recordar que la Guardia Nacional pues tiene un mando compartido entre el federal y los gobernadores, Pascal. Pues Ariel, interesante lo que está pasando en Washington. Gracias por este contexto, gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo para ti. Gracias, como siempre, un abrazo a ti y al auditorio. Buenos días. Gracias, Ariel Mousatzos, periodista en Washington, D.C.